Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Paridad de Género en el Papel. Este video podcast es presentado gracias al Fondo de Medios de Comunicación de la región de Antofagasta. Y en este capítulo vamos a conversar respecto al empoderamiento de la mujer, al rol de la mujer en la política, en nuestra zona. Y sabemos que sí, que es cierto, han habido avances, pero también hay bastantes obstáculos y aún nos quedan muchas brechas que superar. ¿Qué significa para la mujer de hoy estar haciendo política en una zona donde históricamente han sido los varones quienes han liderado estos procesos? El camino que se tiene que recorrer y, por supuesto, cómo romper esas barreras y qué nos falta, en qué estamos. Vamos a conversar en esta tarde, en este podcast. Vamos a conversar con Eliana Soto. Ella es presidenta, no es presidenta, pero sí es integrante de la FENAP del Hospital Carlos Cisterna y además es dirigente de la CUD del área de la mujer. Cuéntanos, Eliana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Yo soy dirigente hace más de 13 años. Yo del hospital empecé siendo técnico en enfermería, esa es mi profesión dentro del hospital. Y me invitaron a un proyecto que era iniciar un nuevo gremio dentro del hospital de Calaf. Y ahí empecé. Fue difícil, porque no sabía nada de esto, de la clínica, totalmente clínica, entonces me costó un poco adecuarme a ser dirigente gremial. Eliana, como mujer, ¿quién es Eliana Soto? Sabemos que tiene una profesión y nos ha contado un poco cómo se ha desarrollado, se ha gestado esta carrera gremialista, pero tienes hijos, tienes pareja. ¿Cómo has podido compatibilizar esto? Es demandante en tiempo. Las mujeres hoy día tenemos que dar una lucha diaria por la jornada laboral que tenemos. Es decir, lo que trabajamos fuera del hogar, más todo lo que se hace al interior de una casa. ¿Cómo es Eliana en ese ámbito? Sí, es difícil. Mucho compromiso de la familia, porque hay largas ausencias mías. Corro todo el día, me levanto muy temprano para dejar más o menos listo. Y mis ausencias también son fuera de la ciudad, entonces hay veces que no me encuentro acá, pero sí mi familia me ha apoyado mucho. ¿Tienes hijos pequeños? Una hija de 13 años. ¿Cómo? Y me imagino que en su momento, porque ya llevas varios años, cuando tenías más niños en el colegio, debe haber sido aún más complejo. Sí, pero mi hija mayor ya y me ayudan con la más pequeña. Lo difícil fue la pandemia. Ahí fue difícil. Y nosotros teníamos que seguir trabajando y nuestros niños quedaban en el casa solos. Ahí fue difícil. Ya. Bueno, en general nosotros, las mamás que trabajamos fuera del hogar, esa es una dinámica bien constante. Uno tiene que vivir en esto, cumplir los distintos roles, acomodando los horarios y dejando muchas veces largo espacio de tiempo a los niños en la casa, no necesariamente con adultos. Sí. Ahí es donde nosotras como mujeres, porque antes no trabajamos, desde que empezamos a trabajar, la familia se ha puesto complicada. Los jóvenes ahora son más rebeldes, muchos son más independientes, pero sí ha costado. ¿No? En lo doméstico pareciera que es donde hay más dificultades, pero luego uno se va enfrentando a la dinámica día a día del gremialismo y te va dando cuenta que así como en la casa tienes que sortear distintas dificultades a nivel gremial, me imagino,
que también se deben sortear distintos problemas, ¿no? Ya, por supuesto. En algunas oportunidades, por ser mujer y ser técnico, muchas jefaturas o personajes que son influyentes te sesgan y te discriminan por ser mujer, te discriminan por tu nivel educacional. Entonces sí, cuesta irse abriendo caminos, en realidad. En el ámbito hospitalario, imagino que al haber un abanico tan grande y tan diverso de profesiones, claramente que una TENS se decidieran caminar en este proceso y pelear por sus compañeros, por sus pares, debe haber sido también en algún momento muy confrontacional y muy duro para ti. Sí, lo vivimos. Nosotros, como no nos regimos por el Código del Trabajo, nos regimos por el Estatuto Administrativo, es como muy rígido. Entonces, ahí fueron grandes luchas y siendo que en el hospital y en el área de salud, en realidad, las que más trabajan son mujeres. El 80% son mujeres. Entonces, igual es difícil. Y como no nos regimos por el Código del Trabajo, obvio que hay leyes que no nos amparan. Y en ese sentido, para poder equilibrar esta doble jornada o triple jornada en algunos casos, que se hace cuando se es dirigente, mamá, se trabaja además, porque hay un momento en que haces los tres roles, ¿cierto? Trabajadora y gremialista, trabajadora digo no, fuera del hogar, porque ella era STEMS, y además equilibrar todo lo que pasaba en tu casa. ¿Qué estrategia o cómo pudiste ir sorteando a eso? Porque ya de eso han pasado varios años. Yo me imagino que de eso se sacan varias lecciones, ¿o no? Sí, por supuesto. No, nada es fácil. Absoluto. La vida siempre todo... hay que ir haciendo ese camino al andar, decía por ahí un cantante y poeta. Y fue difícil, pero como te digo, el apoyo más grande que he tenido es de mi familia y mis padres dirigentes. Yo tengo una escuela con María Betis, una dirigente antigua, que ella me enseñó mucho. Y estoy verdaderamente agradecida porque gracias a ella conocí esto que me apasiona. Me gusta defender los derechos laborales de los funcionarios. Y ahora que estoy en la CUT, que este año me invitaron a participar de este otro proyecto, el cual tuve que consensuar con mi familia, explicarles que más o menos de qué se trataba y que si antes estaba 8 horas afuera de mi casa, ahora iba a estar 9. ¿Ya? Y como te digo, me invitaron a participar, yo acepté y salí. Y ahora estoy representando a la Secretaría de la Mujer y Género de la provincia de Lima. Y en esa perspectiva y desde esa secretaría, Diana, ¿cómo has vivido los otros cargos que son donde hay diversidad de actores? Es una multigremial la CUT. Entonces ya no es solo la mujer trabajadora del hospital, es la mujer trabajadora dueña de casa, es la mujer que trabaja en la minería, es la mujer que trabaja en el retail y en el comercio. ¿Cómo has podido ir encuadrando y enmarcando tu actividad? Y en ese ámbito particular, ¿es también tan difícil como en tu gremio? He tenido que estudiar bastante, porque como te digo, nosotros nos regimos por el Estatuto Administrativo y leyes totalmente diferentes al Código del Trabajo. Y me he visto enfrentada a situaciones de verdad caóticas. O sea, las mujeres que trabajan en la minería y que trabajan por turnos 7x7, ellas hacen doble presencia. O sea, no pasan en su casa, no tienen a sus hijos. Y no tienen facilidades. No tienen facilidades de no sé, de contar con su tiempo, en realidad. Si bien es cierto, tienen 7 días de descanso, pero en los 7 días de descanso tratan de arreglar todo lo que pasó la semana anterior. En el retail también es difícil. Son jornadas extenuantes, entonces, como te digo, he tenido que estudiar mucho. Y lo que hemos hecho con José Mardones, que trabaja en la CUT, con mi compañera Jessie, de la municipalidad también, y
Juan Antonio, o sea, Juan Carlos Chávez, hemos estado haciendo más cursos, capacitaciones, para que todas manejemos lo mismo. En ese sentido, y ya si nos vamos más a lo concreto en términos de leyes, el 2024 en agosto aparece la ley Karim, una ley que tiene un nombre de mujer y que además se ha hecho efectiva por casos que pasaron fundamentalmente en el área de la salud, pero que hoy día son transversales a muchas de las situaciones que vivimos las mujeres en los ámbitos laborales. Desde ese sentir, desde la puesta en marcha de esta ley hasta esta fecha, eso será suficiente. Resguarda algunas cosas en el papel, pero en lo práctico, tú que tienes ahora la posibilidad con este cargo que tienes de la CUT, ver un abanico más grande de problemáticas, ¿es funcional a los temas o todavía nos falta mucho? Bueno, esta ley viene a reforzar lo que nosotros deberíamos hacer como personas humanas, o sea, comportarnos, tener respeto, pasar mucho tiempo en el trabajo y es tan más fácil como llevarnos bien y respetar a las personas en realidad. La mayoría de las leyes laborales que se han sacado en Chile han sido por mujeres. Gracias a las mujeres que hemos podido lograr tener leyes laborales. Lamentablemente, en este caso, tuvimos que tener la pérdida de esta funcionaria para darnos cuenta de lo mal que estábamos laboralmente, la salud mental de los trabajadores en sí. En Chile no es bueno despegar, pero sí, nos falta mucho, porque han aumentado las denuncias, pero los plazos no se respetan. Las empresas están obligadas a tener sus protocolos y muchas veces los tienen, pero no los difunden. Entonces, igual hay una brecha desde que apareció la ley, a que hayan bajado casos de acoso. Claro, porque además, aún nosotros en las cuotas tanto políticas como a los interiores de las distintas empresas y servicios, la mayoría de las jefaturas son varones, siguen siendo varones. Claro, o sea, eso no ha bajado. No ha bajado. O sea, hay que esperar. Pero tenemos confianza que en el futuro ya se logre lo que necesitamos, o sea, que la equidad. Oye, Ileana, y en este mismo contexto a nivel regional, y ya viendo no solo un tema gremial, sino la participación política de las mujeres, tenemos pocas representantes como CORE. En este rato no sé si hay candidatas que están postulando, pero bueno, fueron electas hace muy poco también, pero en las regiones en las que hay no se ve tanta participación femenina, y en lo político es difícil hacerse un camino y poder querer optar. ¿Qué crees tú que es cuál es el escollo más grande que tienen las mujeres para decidir entrar en política, por ejemplo? Yo creo que igual hacer política significa que tú te debes para las demás personas. Entonces, tu casa, como te digo, tu familia queda como postergada. Entonces, muchas mujeres, yo creo que eso les juega en contra. Y lo otro es que este es un país machista. Absolutamente. Es machista. Absolutamente de acuerdo contigo. Aunque no lo diga, es un país machista. Entonces, todavía se ve que en las casas criamos hombres para que salgan a trabajar, para que ellos ocupen lugares importantes, y las mujeres que si vamos a trabajar, que seamos peluqueras, que seamos... Manicurista, sin ofender esos oficios. No. Sea enfermera, hija, e incluso ser enfermera, ser técnica, sea profesora, vaya a enseñarle a los niños. Secretaria. Efectivamente, ahí hay un tema que tiene que ver con los roles y que claramente tú los has puesto muy claro, Eliana. Y en ese mismo contexto, hoy día estamos a puertas de una elección presidencial. Además del tiempo,
los partidos influyen mucho en que mujeres quieran acceder, inscribirse. Bueno, claramente el tiempo debe ser una de los principales problemas que debemos enfrentar. Y eso yo lo generalizaría, o sea, en todo. Para todo tú tienes que dejar algo. En cambio, para el varón es como más normal y es más fácil. No, él tiene que ir y va nomás. Pero uno se queda con toda la película pasando de el lavado, el planchado, los niños, el colegio, la tarea, no era hacer bien el perro, etc. Son muchas otras variables. La cocina, el supermercado. Todavía el hecho de no va al supermercado y viene pocos hombres con carritos haciendo las compras. Poquísimo. Pero por lo menos ya los hay. Antes. Mira, yo creo que los partidos políticos también tienen como su mirada, apoyan más a hombres. Ya. ¿Y en la región es igual? Sí. Sí, Ya. sí. Porque me he dado cuenta que los partidos políticos, yo que ahora estoy en otro cargo, van y conversan con mis colegas varones. Ya. Pero nadie ha llegado así a hablar conmigo. Oye, ¿te gustaría pertenecer a este partido? ¿No? No. ¿Y tú te proyectas en eso? ¿A ti te gusta? Sí, me gusta. Como te dije delante, descubrí que era como mi pasión. Me gusta mucho. Me gusta ayudar a las personas. Me gusta instruirme porque vaya a poder hacer mejor mi labor. Y creo que en algún futuro lo estoy pensando ya impulsarme en una campaña. Tú acá has mencionado varias veces el tema de la instrucción, de seguir perfeccionándote. Es como la bandera de lucha que quizás deberíamos tomar. ¿Y te parece justo a ti eso? Lo que pasa es que cuando dicen el conocimiento es poder. Y nosotros aquí en Chile necesitamos, en la región al menos, porque si te das cuenta, los mejores colegios están a nivel central. Uh-huh. Nosotros siempre tenemos que estar como peleando por la educación, peleando por tener cosas tan básicas como un hospital con SBI. ¿Ya? Si bien es cierto, el hospital que se construyó hace poco, porque es relativamente nuevo, Uh-huh. tengamos que todavía estar derivando gente a Antofagasta si somos... O comprar los servicios que también se usaban. Porque no se preocupan de nosotros. No se preocupan. Tenemos que luchar porque, no sé cómo... o sea, menos mal que ahora tenemos el royalty. Estamos contando con el royalty minero. Porque acuérdate que antes tampoco teníamos que esperar que de Santiago nos autorizaran a pavimentar las calles. Entonces, Esos son avances, son pequeños avances que a veces también uno los va pasando por el aro, digamos, porque tú ves que en el día a día se hacen ciertas cosas, pero no es suficiente, ¿no? Efectivamente hay una deuda y quizás debería haber un cambio estructural. ¿Cómo lo ves tú? Por eso nosotros necesitamos gente de la zona que nos represente. Porque hay muchas personas, muchos políticos de repente que nos representan y ni siquiera son de la zona. Exacto. O sea, ellos hacen un cambio de domicilio y vienen, están en tiempo para ser electos y se van. Y después no aparecen más. Entonces necesitamos gente que sea de acá para que nos represente a nivel central. Y las decisiones que se toman. ¿Crees que en eso también nos falta una mayor autonomía en las regiones? Sí, pero yo he visto que hay políticos que han impulsado el que se les tome en cuenta. O sea, el otro día me sorprendí cuando vi que había un... ¿cómo se llaman? Los alcaldes del norte. Ya. ¿Ya?
que se está derivando porque ya problemática a nivel central. a nivel central. Ya, sí, eso se viene haciendo desde hace un rato y efectivamente lograr cierta representatividad en esa esfera es importante, pero también sería importante que ya haya una alcaldesa mujer o una cosa para la mujer y hasta ahora solo presiden hombres, mujeres no han presidido ahí. Y mire, Diana, antes de ya ir terminando, hay algo de lo que quisiera preguntarte, básicamente porque tú eres funcionaria del hospital. Y porque cuando uno piensa y aborda los temas de los femicidios, uno piensa, no, a nosotros no nos va a pasar, en este ámbito no ocurre. ¿Cómo les ha impactado a ustedes como mujeres este caso de la autora que sabemos que está hoy muy grave en su condición de salud? ¿Cómo les ha impactado a ustedes como gremio? Y lo otro, ¿tú sientes que de alguna manera este tipo de trabajo, este tipo de vinculación que se tiene cuando se trabaja con mujeres y con tantas mujeres en un lugar como el hospital, por ejemplo, ahí se salvaguardan ciertas cosas o definitivamente están más expuestas? Mira, nosotros, bueno, trabajamos hace muchos años con la doctora y pediatra. En realidad sí, le afectó mucho a la comunidad hospitalaria porque era una doctora muy cercana, no era una doctora, era una doctora cercana. Bueno, yo sé porque yo también la conocí, la conozco, parecido, pero Entonces sí, nos afectó bastante. Como gremio en realidad no quisimos impulsar nada dentro del hospital porque no era algo laboral. Pero sí dejamos a libre elección que nuestros asociados participaran y tenemos los permisos que se les dieran a los funcionarios para participar dentro de las diferentes manifestaciones que se han estado realizando. Porque igual nosotros no podemos dejar los servicios sin atención. sin atención. Entonces se les ha brindado por lo menos permiso para participar en esto. Pero yo voy a algo más concreto, Eliana. Trabajas muchas horas fuera de tu casa. Estás en un lugar en contacto con mucha gente del sexo opuesto. Bueno, y también hay relaciones que son del mismo sexo, pero la pregunta iba hacia si estábamos más desprotegidas en estas áreas de trabajo, más expuestas. Eso también viene manejándose hace bastante tiempo. Hay una mesa de seguridad a nivel local y regional que es por lo mismo, por las agresiones. Esto se viene trabajando en 2022. Ya, pero porque igual sí hay que salvaguardar a los funcionarios en realidad de los servicios públicos. Porque da además esa sensación, o queda uno con esa sensación de que se me viene a la memoria inmediatamente el caso de una vieja, que han sido crímenes muy horrorosos y que han afectado a mujeres acá en el norte. Entonces, no sé si se dan ciertas condiciones especiales, se genera en las parejas más celos, estamos puestas a mayor grado de violencia. Hay estudios sociológicos que indican que incluso nuestro clima que es tan adverso, porque si bien es cierto, tenemos una alta temperatura en el día, pero oscilamos en el día entre mínimas y máximas muy bajas o muy altas. Hacia allá apuntaba con esta reflexión. Sí, no. Bueno, como te digo, hace mucho tiempo se está trabajando. Nosotros tenemos el Departamento de Calidad de Vida también, que se preocupa de estos temas. Ellos, es más, nosotros también contamos con asesoría jurídica por parte de este hospital en estos casos. Mira, eso era una cosa que no sabíamos y que también es bueno compartir. Pero lo más importante es hacer un llamado. Yo creo que si tú estás siendo víctima de violencia, haz la denuncia, busca ayuda, no te silencies, porque tal vez un gesto, una mirada, una pequeña señal que una mujer da puede salvarle la vida. También. Ya pues, Eliana,
Te agradecemos, ha sido muy grato compartir contigo en este podcast que reiteramos, ¿cierto? Se va a estar emitiendo por nuestro sitio web y que además tiene es una experiencia a la que usted puede adherir gracias al gobierno regional, al Fondo de Medios. Sabemos que se han hecho cosas, pero aún falta. Invitamos a que más personas, ¿cierto?, nos escuchen y que de alguna manera nos ayuden a mejorar y a cambiar culturalmente y estructuralmente estos espacios de poder. Sabemos que hay muchas mujeres que tienen capacidades y lo que falta a veces es ese pequeño empujoncito, lo mismo que le falta a las emprendedoras a veces, esa pequeña ayudita, y que tal vez podría darse, de acuerdo a lo que hemos conversado hoy con Liliana, con la flexibilidad, tal vez en la jornada horaria. No es menor el tema del tiempo. Si todo pasa por ahí, tal vez ahí es donde hay que concentrar nuestro esfuerzo. Nos despedimos y les deseamos un nuevo pasar a Liliana, que nos ha acompañado, esta dirigente de la FENAC, y también con este Carlos que está desafiando, ¿cierto?, que es de representante de género de la CUT en LOA. Thanks.